Buenos días desde Miami, buenos días desde Latinoamérica y buenas tardes de Europa. A todos les quiero dar la bienvenida. Quiero que sepan que tenemos English Translation, o sea, abajo a la derecha pueden poner el idioma que ustedes prefieran. Bueno, acá nos encontramos en Pinta, en la feria, que como todos saben, estamos atravesando una feria híbrida, o sea, virtual y con algunos eventos pop-up físicos que se van realizando en Miami para apoyar un poco las instituciones, las galerías y la actividad que hay en Miami, manteniendo siempre todas las medidas de precaución, ¿no? La feria comprende más de 70 galerías, hay más de 400 artistas, con todas sus secciones de moderno, contemporáneo, hay una sección nueva de fotografía y de gráfica, y manteniendo siempre la sección de solo project que realizamos todos los años. Quiero agradecer muy especialmente a nuestro principal sponsor, el IFG, que nos acompaña, y a todos los sponsors que hacen posible la feria. En este caso, hoy los invitamos a participar de la visita guiada virtual que está organizada por el curador Oscar Roldán, curador colombiano. Quienes no lo conocen, Oscar es director del Museo de la Universidad de Antioquia. También se desempeñó como curador y jefe del Museo de Arte Moderno de Medellín. Como curador independiente, desarrolla investigaciones de corte cultural y curatorial. Asimismo, ha liderado proyectos culturales de carácter colectivo y es asesor de distintos organismos culturales y educativos en el país y en Latinoamérica. Creo que los que nos acompañan en Pinta, en las ediciones de Pinta, Oscar nos ha acompañado en las últimas 2 ediciones anteriores y el año pasado lo hemos invitado a dar una charla a Buenos Aires Foto. Bueno, Oscar, te cedo la palabra, te agradezco mucho tu apoyo y vamos a disfrutar de tu mirada en la feria. Gracias. Diego, mil gracias. Un saludo muy caluroso desde el trópico para todos nuestros amigos del arte que nos acompañan en distintas partes. Quiero, en primera instancia, felicitar obviamente la organización de Pinta, en cabeza de Diego Costa Pauser. Creo que esta energía es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta los flagelos que hoy nos acompañan y que realmente nos enseñan la vulnerabilidad de nuestro ser y de nuestra vida cotidiana. Hoy, si fuera un día normal, estaríamos con una mimosa en la mano en la feria o en alguno de los eventos que programa la feria, que además es maravillosa, y estaríamos juntos, pero gracias a la tecnología nos estamos juntando, pero sobre todo se está haciendo algo más importante y es a bancar o seguir cargando o seguir llevando el motor del arte, que realmente es el que nos permite vivir de una manera digna y que a nosotros nos encanta y nos tiene unidos. Entonces, creo que esto es muy importante. Muchas gracias también para las galerías que han creído en Pinta en esta versión y siempre y que le dan sustento porque una feria sin galerías realmente no es nada y evidentemente todos los artistas que hay aquí. Quiero también agradecer pues el soporte que me está brindando en este momento Francisco, Vero y Pilar, que es la persona que está haciendo las traducciones. Yo les cuento de qué va un poco esta charla. Yo traté de hacer una historia, siempre me gusta la idea de contar historias, yo también escribo y creo que el arte hace eso, cuenta historias. Entonces, preparé una visita, una charla que va a pasearse por la feria. En algunos casos vamos a tener artistas que están en 2 galerías o por el contrario, una galería casi completa con los solo projects, como es el caso pues, de una de las últimas que voy a tratar. Pero me interesa mucho una tendencia que se está marcando en el arte a nivel mundial y tiene que ver con la idea de la construcción colectiva. O sea, ¿qué hacemos de manera conjunta y qué hacemos bajo la contingencia? Es decir, ¿qué estamos haciendo hoy? Entonces, para eso quiero pedirle a Francisco que comencemos con la primera imagen, la primera visita.
eh, o la primera pieza, porque para escribir cualquier historia se necesita un plano, ¿no? Se necesita un plano, se necesita un landscape, una suerte de paisaje, y el paisaje sobre el que vamos a trabajar es el paisaje americano, ¿ya? Esta es una pintura de 1980 de un pintor que claramente no los voy a cansar con arte colombiano, les prometo, pero este es un pintor necesario para entender las prácticas del arte contemporáneo en América Latina, pero si se quiere también el enlace entre lo moderno y lo contemporáneo. Aquí estamos viendo un paisaje, esto es una ventana al mundo, la pintura tiene esa gran posibilidad de abrir unos espacios espirituales y este es en particular una pintura que es una mixta eh, sobre el lienzo del artista colombiano Carlos Rojas. Es un artista que estaría cumpliendo unos 87 años, 88 años. Se llama América Horizontes. América Horizontal, también hay una serie muy interesante. Y lo que vamos a ver aquí es una paleta cromática terrosa. Son colores terciarios, cuaternarios, colores que nos van a dar por juxtaposición una imagen que se proyecta a un infinito y que tiene que ver muy claramente con una disposición de la Tierra y la importancia de la Tierra para esa noción de la construcción de un proyecto colectivo. Y cuando hablamos de eso es cómo nos enfrentamos nosotros a una tierra novedosa, porque esta tierra americana es una tierra que, como dicen muchos escritos, es una tierra de las promesas, pero parece que esa idea de las promesas se sigue visualizando en ese horizonte permanente que seguimos pintando de manera incesante. Vamos adelante, por favor, con la siguiente imagen. Bueno, perdón, la anterior imagen está en la Galería Latin Art Core y esta que ya estamos viendo está en la Galería del Museo. Esta es muy interesante, es una pintura exactamente de 10 años antes, es una pintura con un formato mucho más ambicioso, es una pintura que dobla en su dimensión realmente la pintura anterior, es una pintura de 1,50 por 1,50 y a diferencia de la anterior que se llamaba América Horizonte o América Horizontal, esta se llama América Cruzados o América Cruzada. Es una pintura que claramente nos lleva inmediatamente, si la otra nos llevó al paisaje, esta nos va a llevar a una construcción, a una construcción, si se quiere, de un textil. Y no nos estamos equivocando si hacemos ese análisis, porque Carlos Rojas se va a interesar fundamentalmente, como muchos de los artistas de ese momento, en esa transición entre lo moderno y contemporáneo, por las narrativas amerindias, por el universo precolombino, prehispánico, por la construcción misma de una geografía que va a ser posible por la sumatoria de elementos. Entonces, en esta, yo creo que vale resaltar varias cosas. Una es que a la construcción de los horizontes se vienen las verticales y aparece claramente el plano cartesiano. Este plano cartesiano que nos permite ubicarnos en un sitio, en un lugar, pero lo interesante es que de alguna manera es una construcción previa, es decir, para estos años, Carlos Rojas hace una serie grande de estas piezas con esta siempre tan cálida apropiación cromática donde la tierra va a ser protagónica, pero también donde la espacialidad va a ser contenida de una manera muy particular, permitiéndonos de alguna manera sentirnos contenidos, pero también sentirnos liberados. Es decir, aquí hay una planimetría que evidentemente no está en la misma construcción de Piet Mondrian, sino que recuerden que la retícula mondrianesca parte del análisis de un simple guayacán bueno, también lo podemos llamar como se llama en otras latitudes un cedro,
o un roble, perdón, que él va deconstruyendo hasta llegar pues a los famosos Boogie Boogie, cuando ya estaba en Nueva York, que se subía a las azoteas de los edificios en Manhattan y veía cómo se movían los carros. No, esto es otra cosa distinta. Aquí lo que hay es una trama y una trama y una undimbre. Una construcción de cardo y documano como las mismas construcciones españolas de las localidades o de la colonia, que simplemente se contraponían unas horizontales a unas verticales, calles, carreras, cardos, documanos. Vamos adelante ya adentrándonos en otro punto. Vamos a ir a una joven artista que me sorprendió, me pareció increíble este trabajo. Esta se llama Amalia Valdés, es una artista relativamente joven y va a tomar un poco esta misma tradición que no está solo en el arte del trópico americano, sino que va a estar en todas las Américas. Si vamos al Yukon, es decir, arriba, arriba a los indios o los indígenas de la zona del Norteamérica, la zona alta de Alaska, vamos a encontrar los tótems, y si bajamos hasta el sur, a la Patagonia, vamos a encontrar estas formas también, que van a ser unas formas muy americanas, unas formas de las pirámides escalares, de la construcción de paisajes, pero también de una suerte como de una construcción automática, de líneas que van tejiendo una línea de vida, una línea de vida que va copiando, si se quiere, el zigzag de un electrocardiograma en una continuidad diferente a lo que pasa, por ejemplo, con las mandalas orientales, que ya el círculo es determinante. Aquí las diagonales van a ser las determinantes, y una construcción en función de ese cardio humano que habíamos visto anteriormente en Carlos Rojas, y que en este caso Amalia toma para llevarlo en una construcción casi de macramé, como de una gran perfección, sobre lámina de corcho, con pigmentos acrílicos y acuarela y otros tantos rudimentos, que hace de esto casi una pieza de una suerte como de orfebrería, que recuerda evidentemente pues, los patrones prehispánicos, y se remonta como a esas lógicas espaciales de la creación del universo y de esas cosmogonías que son tan particulares en el mundo de esta tierra amerindia, o de esta tierra mestiza, caína, negra y demás. Esto nos va a permitir llegar a esta otra propuesta. Sigamos adelante, por favor, Francisco. Me parece que este viaje lo complementa muy bien esta pieza de James Bonachea, de Meneses Contemporary Galería. Esto, pues, rápidamente, si vemos, hay un anacronismo, hay una paradoja en esta imagen. Esto es una lápiz sobre canvas, y lo que estamos viendo en principio es una contradicción, es una roca que está sirviendo de sustento para un globo aerostático, con la mejor manera de los voyagers, de los viajeros del siglo XIX, con la invención pues, de este globo, que es maravilloso, pero en vez de globo lo que hay arriba es una gran roca, una cabeza olmeca, y el título es bien interesante, dice Around the World on an Olmeca Head, alrededor del mundo en una cabeza olmeca. Estamos hablando pues de una cultura también prehispánica, una cultura milenaria, una cultura asentada en Mesoamérica, en los territorios que hoy es el Yucatán y que es los territorios mexicanos, y que fueron tan característicos en la construcción de estas cabezas, que se van a repetir también en muchas partes de América Latina, pero que en este caso esta contradicción de viajar alrededor del mundo en una cabeza puede tener muchas simbologías, y me parece muy interesante porque es una nueva visión de unos personajes que, si los vemos, Francisco, por favor, nuevamente, los personajes que están en la canasta dale un zoom ahí, por favor. En la canasta, pues son dos viajeros claramente europeos. Entonces, la línea de colonial que hay en esta pieza es bien interesante, porque lo que nos está tratando de significar es que hay una suerte de nueva mirada del mundo,
que ya no es mediada por el ojo europeo, sino que está mediada más bien por la tradición de las culturas, de las culturas en este caso amerindias o de las culturas milenarias alrededor del mundo y que claramente rompe con esa línea o esa tendencia claramente manifiesta en todo el tiempo de colonia, especialmente siglo XVIII, XIX, y que hoy pues evidentemente está llamado a recoger estas cabezas. Para los que recuerdan de pronto un ingreso al Museo de Antropología de México del DF, pues hay una gran cabeza olmeca allí, como esta en el Met. También hay una de ellas en el museo de, en el Smithsonian en Washington también, y eso vuelve a hablar de estas apropiaciones de patrimonio de distintos pueblos en los centros de poder del mundo. Entonces aquí hay como un mensaje muy interesante que a mi modo de ver nos permite continuar con ese viaje por ese horizonte que había planteado en principio Carlos Rojas, que después volvimos a ver en Amalia y que ahora con James pues está siendo reiterado. Vamos adelante por favor con la siguiente pieza que es muy interesante también. Esto es claramente otra idea metafórica, casi puede ser surrealista. Aquí hay una suerte de construcción de una balsa. Recuerda esto, la balsa de la Medusa, esta pintura fascinante pues, de Theodore, que está en el Museo del Louvre. Pero esto es un meteorito, esto es una pieza que ha viajado eh, por el espacio sideral desde la misma explosión del Big Bang, es decir, casi 14.000 millones de años atrás, y llegó en algún momento, colisionó, entró a la atmósfera y seguirá viajando en la mente de nosotros en la manera en que nosotros nos relacionamos con las cosas, con la cultura material. Y para este caso en particular, lo que me parece muy interesante es que se retome para seguir un viaje ya a través de una construcción artificial como es la construcción artística y que en este caso pues nos presenta este artista que me parece pues muy interesante su planteamiento y lo quería dar a conocer. Quiero aclararles que muchos de estos artistas, como pasa en las ferias, pues uno no alcanza a conocerlos a todos, algunos de ellos los estoy interpelando por primera vez, estoy conociéndolos y esto es una lectura muy fresca que permite incluso entonces a tener una interrelación con ustedes de una manera muy distinta. Y eso es una de las grandes como experiencias que le deja a uno el acercamiento a las ferias de arte, a las ferias comerciales, que de pronto en algún momento pues entra en una contradicción con la academia. No obstante, para nosotros los académicos entrar en este universo de las ferias es realmente una posibilidad de conocer, de ir y de indagar. Este es el mismo viaje. Recuerden que les hablé de la balsa de la Medusa, que es esta interpretación pues, de esa versión del naufragio de la Medusa, esa corbeta francesa que fue rápidamente como intervenida y que alrededor de 15 viajeros fueron salvados por esa misma balsa, pero claramente si uno dispone un objeto como este, un meteorito, que es una aleación de metales pesados pues sobre el agua, lo que va a tener inmediatamente es un lastre o una forma de hundirse de forma vertiginosa. Vamos adelante, vamos a llegar al Caribe. Al Caribe vamos a relacionarnos con esta mujer. Yo quiero que la veamos muy bien, que podamos hacer un sub en la espalda, en los cabellos de plata de esta mujer afro, de esta mujer negra, afrocolombiana, con una espalda marcada por la vida, marcada por el sol, marcada por muchas cosas. Esta es una propuesta muy interesante que tuve el placer de conocer y de reseñar en algún momento en Art Nexus, si mal no recuerdo, en el 2016, de una artista cartagenera, una artista colombiana, se llama Ruby Rumier. Ella es una mujer muy especial porque se ha
puesto a trabajar sobre y hace un trabajo bien interesante porque hace un trabajo por proyectos, son proyectos muy estudiados, son proyectos con una gran sensibilidad, se acerca a comunidades vulnerables y a comunidades distintas. En este caso, Ruby Rumier hace un proyecto que en general se llama Tejiendo Calle. Tejiendo Calle es una manera, un vocablo que nos habla de una experiencia que tiene que ver con el mantenerse en pie, con el mantenerse vivo, pero también con el mantenerse digno. Y en este caso, esta es la espalda de Dominga, que es una mujer que trabaja en las calles de la heroica de la ciudad amurallada colombiana, y es una mujer mayor. Es una mujer mayor. Y aquí un poco este retrato, que es un retrato magistral, un retrato con un control lumínico muy especial, impreso sobre un papel que da una calidez a la imagen de una manera muy especial y ataviada con prendas de la usanza de la misma colonia, cuando, en el tiempo de la esclavitud, hace una reminiscencia muy fuerte hacia el valor de estas mujeres que han construido la vida de América en toda su extensión y de alguna manera han sido una compañía muy importante para el desarrollo sociocultural de nuestro continente. Vamos adelante y vamos a ver la dignidad que le da Ruby Rumier a Dominga al llamar esta pieza Dominga en Bodegón. Esta pieza nos muestra la magnificencia de estos lugares coloniales, como este templete, este espacio que es un espacio fascinante, que tiene muchos años. Estamos hablando de una ciudad ya de 500 años, y esta mujer entronizada en el centro de ese espacio digno con esta solución de pisos de mármol en blanco y negro, con esa contraste tan fuerte, nos empieza a dar unos visos como muy importantes de un mensaje muy claro, y es la condición humana y todo lo que hay cifrado detrás de estas mujeres que gracias a su quehacer y su quiesencia diaria y cotidiana, pues hace que nosotros podamos contar unas historias que van desde lo divino a lo humano, desde la tragedia hasta la comedia y demás. Esta es un retrato que compone esta serie. Vamos a ir adelante para que veamos otra pieza más que se llama Mujeres en Bodegón, y vamos a ver cómo esta serie no es solo Dominga, sino que es un número muy importante de mujeres que Ruby conoce, que Ruby ha tratado, que Ruby ha conocido a través del tiempo y que ha trabajado con ellas de una manera muy especial. Aquí hay una cosa que es bien interesante. Ruby es una mujer blanca, de ojos claros, es una mujer de alta sociedad, y fue criada por mujeres como Dominga, precisamente. Y hay un homenaje que le hace Ruby a estas mujeres en esta serie gigante y que pasa por cosas muy bellas, como el hecho de que la misma Ruby les lava los pies a todas ellas, recordando este rito cristiano del lavapiés, pero que también es una práctica merindia, que es el lavapatas, y hace una cosa fascinante, y es que las acicala, las lava, las limpia sus uñas, pinta los dedos de sus pies y construye un poema en todas las uñas de estas mujeres que permite leer un texto muy bello que rezarse de alguna manera toda una situación muy compleja y anómala que ha vivido la vida de estas mujeres alrededor, pues, del tiempo y de este espacio tan dramático. Aquí hay una dignificación, hay un banquete, hay una suerte de puesta en escena, pero también hay un reconocimiento fascinante para ellas. Y me parece que el trabajo de Ruby es un trabajo que nos pone un dedo en la llaga de una manera muy fuerte para decir muchas cosas que yo creo que ya cada uno puede ir complementando de una manera muy especial. Los invito, mientras vamos viendo, a que vayan pensando algunas preguntas. Hacia el final voy a dar un espacio para poder resolver algunas preguntas, pues, o conversar, para que no se vuelva esto, pues, como un dictado, ni mucho menos una imposición, sino que ustedes tengan también la posibilidad de interactuar con nosotros. Vamos entonces adelante, sigamos con la siguiente propuesta,
Esta es Roberta Carvalho. Perdón, anteriormente Ruby trabaja con una galería muy importante colombiana y que está en Cartagena y está en Nueva York, que es la Galería Nora Jaime, una gran galerista, amiga también, a quien envío un saludo particular pues en este momento. Roberta Carvalho nos trae esta propuesta. A mí me parecía que era, pues me cautivó este rostro, me llevó a pensar en todo lo que hay detrás. Esto es una fotografía, pero es una fotografía de un evento. Aquí lo que hay es una construcción palafítica, es una pequeña casa de madera parada en zancos, evidentemente en una población americana compleja. Y hay un arbusto en la entrada de la casa y sobre el arbusto hay una proyección nocturna en la noche con la ayuda de una video beam de un rostro indígena, de un rostro indígena que se proyecta sobre esa arbusto. Y esta fotografía que mide 50 centímetros por 80 y que tiene una seriaje de 5 y 2 pruebas de artista, es una fotografía que nos va a plantear una cosa muy interesante y es el retrato. Un ejercicio de retrato, pero también de landscape, de paisaje al tiempo, se mezcla aquí para hablar de dignidad, pero también hablar de humanidad. Entonces vemos cómo ese rostro nos mira, ese rostro que muy seguramente es de la habitante de ese espacio y que definitivamente nos está mirando con compasión, con mucho conocimiento, pero también nos mira con una suerte de mirada inquisidora que nos está también de alguna manera juzgando. Es decir, ¿qué estamos haciendo con el medio ambiente? ¿Qué estamos haciendo con las poblaciones indígenas? ¿Qué estamos haciendo con el Amazonas? ¿Qué estamos haciendo con los afluentes? ¿Qué estamos haciendo con el agua? ¿Qué estamos haciendo con el planeta? Aquí hay una cosa muy importante en esa lógica, sin título, pero tiene todos los títulos posibles. Solo los ojos y la luz de los ojos nos lleva a un viaje insospechado por la manigua, por esa vorágine, por ese remolino inmenso que es la naturaleza y esta naturaleza imperante de la América del Sur, que es fascinante. Roberta Carvalho está representada en este momento aquí por la Galería Simón Cadellini. Vamos adelante, que tenemos otras dos piezas de Roberta. Esta pieza nos ayuda a continuar el viaje. Esta es una fotografía convencional, obviamente una fotografía digital, pero ya no tiene la intervención o la manera de presentación que tiene la otra, que está mediada por el evento. Aquí lo que hay es un statement de reconocimiento de la natura, del espacio natural, de una lógica imperante para nosotros. Y hay un camino que está insinuado en ese río, que es un camino de ribera, es un camino para navegar, no para caminar, es una vía fluvial que nos invita a ingresar en el paisaje, que nos abre la posibilidad, con una construcción pues muy medida por, 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 por las mitades de la imagen. A mano izquierda hay unas hojas de aráceas en contraposición con la mano derecha, donde hay dos palmas que están de alguna manera invitando a la correría, a que ese camino horizontal que empezamos en el viaje con Carlos Rojas lo continuemos y nos adentremos en esta lógica espacial de un viaje que nos depara sorpresas, que nos depara inseguridades, pero que también nos depara muchas nuevas experiencias y que esperemos poderlo continuar. Vamos adelante con la siguiente imagen, que está muy en la construcción de la primera. Aquí volvemos sobre un rostro. Roberta Carvalho nos vuelve a enseñar este rostro. En el anterior, el título es Mar. Ahora aquí estamos viendo una pieza llamada Luminiscencia 1. Y esta pieza, si ustedes se fijan bien y nos acercamos un poquito a la imagen, vamos a poder ver cómo se construye
nuevamente una imagen a través de la superposición de un follaje. Vemos que hay una serie de ramas sobrepuestas, pero también hay unas flores amarillas que van a ser el soporte o el canvas de una proyección de un rostro que nos está mirando y que de alguna manera está siendo contemplativo con nosotros, nos está devolviendo, si se quiere, también una mirada, pero con un mensaje muy claro y honesto de compasión por una condición humana que nos está interpelando. O sea, las preguntas se las podrán hacer cada uno. A mí me parece que es un ejercicio de retrato excepcional que llena de preguntas el espectro de relacionamiento entre varios, entre todos. Ah, recordemos lo que planteé al inicio. Me interesa mucho el acontecimiento, la construcción conjunta y la idea de la otredad, que es la manera como yo existo. Es decir, no existo si no hay otro que me mire y que me devuelva mi existencia con su existencia, con su sentir. Y en este caso estamos viendo una mujer indígena, muy seguramente una mujer de algún pueblo milenario amazónico, de la cuenca del Amazonas, que nos atisba y que nos dice muchas cosas que esperemos podamos entender. Yo creo que estos grandes hermanos, estos hombres y mujeres viejos y viejas que acompañan, estas abuelas y abuelos que acompañan la vida de esta tierra, siguen teniendo unos mensajes muy poderosos, y creo que ahorita el arte se está interesando demasiado y los artistas se están interesando demasiado por ellos. Esto es una captura que no es nueva, es una pieza del 2013, pero vemos que hay una fuerza inmanente que mantiene esa lógica. Vamos adelante con un pintor que me llamó mucho la atención, un pintor brasilero, Joao de Souza. Está llevado por la galería Personal Escritorio, eh, o escritorio de arte personal, no sé cómo se pueda traducir. Me interesa mucho esta pintura. A mí les voy a confesar, la pintura me parece que es la expresión magnánima del arte, y tiene una gran complejidad porque todo lo que se ha hecho en el arte hasta el momento, desde las colas, Altamira, las pinturas de las manos en Argentina y demás pinturas rupestres, ahora el chiribiquete que fue descubierto y presentado al mundo de una manera magistral, nos dicen que todo lo que existe ha sido pintado. Así como todo lo que existe tiene nombre y lo que no tiene nombre no existe. La pintura es uno de los grandes retos de la humanidad a través de todos los tiempos, y hacer algo consistente en pintura realmente resulta muy complicado. Entonces, de ahí viene un poco mi admiración también por los pintores. En este caso, estamos frente a una pieza de un gran formato, es una pieza de 2 metros por 3 metros, es una pieza que de manera horizontal se posiciona en el espacio para dejarnos ver una suerte de tótem botánico, biológico, vivo, que Joao de Sousa llama Bidú. Buscando esto, está relacionado con una suerte de ofrenda, de oferta, como de un tótem muy orgánico, lleno de vida, con unos colores sinuosos que hablan de una gran capacidad creativa de la naturaleza de proponernos historias, de proponernos vida, de proponernos formas fascinantes. Yo creo que el gran reto de la mímesis va a seguir siendo el reto del arte, y es esa idea de cómo nosotros ir un poco más allá al tener la capacidad de poder ver, elucubrar y recrear esa naturaleza a través de las artes. En este caso, esta pintura, que es una pintura muy marcada por una línea VV, o una línea, si se quiere, como de ese expresionismo de Brocker, o del jinete azul, de esas vanguardias europeas de principio del siglo XX, o de la segunda década del siglo XX, ahora están retornando con pinturas como de Sousa, que nos hace un planteamiento cromático que hace una actualización dramática
pero además una actualización sumamente elegante y suntuosa del color, del cromatismo, de formas que me recuerdan artistas, pintores de distintas partes que están en este momento planteando unos lenguajes que se fundamentan nuevamente en la lógica del paisaje para hablar de esa pletórica abundancia que existe en la naturaleza y de nuestra capacidad, o más bien de nuestra incapacidad frente a ella en tanto que creatividad. Vamos adelante con otra pieza que se llama La Isla, del mismo artista, Joao de Sousa. Quería yo presentar varias. Aquí ya está como esa celebridad misma de la capacidad, de los frutos, de las lógicas constitutivas de la naturaleza. Y hay una fiesta, sin lugar a dudas, cromática que nos permite ver la riqueza natural de esta versión de una isla por Di Sousa, donde podemos encontrar de una manera como juguetona ciertos elementos que nos dan a nosotros un ir y venir que recuerda no solo frutas, sino también pájaros, ojos de animales, de aves. Está claramente esta flor de una suerte de penca, pero por allá también hay unas hojas que asemejan ser hojas de papayo y que nos da claramente una visión muy enriquecida de la naturaleza. Vamos a la última pieza que quería señalar de Sousa, que es el cacao, con unos colores más retadores, unos colores que si se quiere, nos van a plantear una lógica muy iridiscente de una naturaleza que nos invita a un viaje y que muy seguramente va a estar relacionado con los viajes mismos de los pueblos amerindios que están también mediados en su momento por plantas sagradas como lo es el ayahuasca, como es el San Pedro, como lo es el peyote en México, y que de alguna manera de esos viajes pues puede uno volver con información. Estoy simplemente llevando una narrativa por lo que uno puede comenzar a ver de este tipo de tratamiento, que me parece muy interesante. Allí en la parte inferior ven las hojas de la monstera deliciosa, que es una pieza fascinante que ha servido a muchos artistas para interpretar la naturaleza por esa condición misma de gran paraguas con esos hoyos. Aquí en Colombia no sé por qué le llamamos balazo a esa planta, pero recordemos que esta planta es la misma planta que Matisse usó para recrear sus grandes obras de papier collé. Cuando le quedaba ya muy difícil pintar, él solo podía cortar con una pequeña tijerita por la artritis avanzada. Y esta, evidentemente, es una pieza que nos trae esa planta, pero nos trae esa riqueza americana con el cacao, que es una planta fascinante que permite aquí hacer unas lecturas cruzadas maravillosas y que de alguna manera pues se vuelve una constelación cromática muy interesante. Vamos adelante, por favor, eh, para avanzar. Este collage de dimensiones, yo creo que dimensiones magistrales y majestuosas. Es un collage de Mauricio Garrido. eh, es una pieza, como vemos allí, de casi, bueno, 2,20 m más o menos, 2,18 exactamente por cuatro metros. Evidentemente hay una alegoría a una pieza de la historia del arte. Yo creo que ya todos la identificaron. Aquí hay un nombre que nos lleva a otro punto, que es el tríptico de Homero, Homer Triptych, pero estamos viendo definitivamente una versión del Jardín de las Delicias de Hieronymus Bosch, reconstruido en un formato que, si se quiere, duplica o triplica el original, que está en esa sala fascinante del Bosco en el Museo del Prado, donde este tríptico que estuvo de resguardo de la cama del rey Felipe en su momento, nos deja ver tres instancias: la principal, que es el Edén, o donde está Adán y Eva, aquí interpretado
con miles y miles y miles de cortes, de figuras, de revistas, de almanaques, de cuánto publicación llega a las manos de este artista y que de manera cuidadosa empieza a hacer una sumatoria con una forma que recuerda evidentemente también esa construcción que debemos hacer y que debemos procurar entre todos. Entonces, en la mitad estaría el Edén, a mano derecha ya nos está mostrando o haciendo un enfoque, Francisco, de lo que sería la idea del cielo, de ese jardín de las delicias, y a mano izquierda estaría pues el infierno de los músicos en la pieza original. Aquí estamos viendo también cómo el cromatismo se va como adecuando o llevando hacia allá. Lo que me parece más interesante es que esta plétora, esta sumatoria de elementos que evidentemente resulta infinita y es la asociación de significados entre la sumatoria de cada uno de ellos sobre el otro. Es decir, la juxtaposición de elementos, por ejemplo, de este hombre que hay semidesnudo en ese primer plano, en la mitad, Francisco, por favor, sube un poquito, te digo de dónde, a más eh, a tu izquierda, eso, ahí hay un chico, ahí abajo estás, al lado hay un búho, y esa relación de este hombre sentado con el búho, pero además hay un torso como de una pin-up, después una chica como rellenita, y después un niño. Es decir, todas estas sumatorias de elementos nos van a llevar por una dinámica que yo creo que es evidentemente enciclopédica y que puede ser como un viaje por el universo de la condición humana. Y eso me parece muy llamativo. Hay otras piezas, no escogí sino esta porque se nos iba a hacer largo, ya pues estamos cerca a la hora y todavía me falta hablar todavía de dos artistas, pero no quería dejar de señalar cómo la construcción colectiva en una pieza como esta signa la misma condición, la misma condición del arte. Es decir, yo estoy en un lugar en este momento en los Andes colombianos y ustedes están en distintas partes del mundo y estamos haciendo algo conjuntamente. Eso mismo se ve acá en esta sumatoria de elementos. Vamos adelante, por favor. Vamos a ir definitivamente a una visita por el trabajo colectivo. Estamos en la galería Rolf Art, una galería basada en Buenos Aires, y ellos nos traen un solo project con un artista que se llama Marcelo Bronsky, eh, y que a mi modo de ver hace un ejercicio revivalista, historicista y de archivo muy especial, muy simpático, pero también muy juicioso y muy serio de una revisión de archivo de fenómenos, de manifestaciones en general, pero fundamentado en la gran manifestación, si se quiere, o la última gran revolución eh, eh, social que nos ha cambiado o nos cambió el panorama del mundo, como lo entendemos, y cambió la significación y el signo mismo de la condición humana, y es esa gran revolución que empieza en París en el mayo parisino de 1968. Entonces vamos a la siguiente imagen, por favor, para ya entrarnos en esta última recta. Esta es una imagen que lleva por nombre París, la serie completa que nos presenta la Galería Rolf de Marcelo Bronsky tiene por nombre El fuego de las ideas, y es una recopilación y una recolección, y a su vez también es una reivindicación de archivo de prensa, de fotografías que fueron el producto de reportajes, de momentos claves, específicamente ubicados hacia esta final de la década del 60, y que fue evidentemente pues esta revolución de las palabras, esta revolución de la idea, esta revolución donde ese mayo del 68
decía consignas y marcaba, asignando la ciudad con un pensamiento ya muy elaborado por los situacionistas, entre ellos pues el pensamiento de Guy Debord, y de la idea del devenir, de la idea de caminar la ciudad, la propia ciudad, para perderse en la propia ciudad, como quien se pierde en su propia casa. Aquí es muy importante, todos ya sabemos y nos relacionamos de alguna manera con mayo del 68, la gran revolución de las ideas, donde se decían cosas como seamos sensatos, pidamos lo imposible, o gritamos fuerte porque no tenemos nada que decir. Eh, este tipo de consignas llevaron a un repensamiento total en un momento clave de la historia, donde la Guerra Fría estaba haciendo de las suyas, y estábamos próximos a tener unos conflictos muy complejos, es decir, todo el tema de los misiles en La Habana, un eco que fue comandado por la gran fuerza de la humanidad, que es la fuerza colectiva de las juventudes. Esto empieza en París. Lo que hace Marcelo Bronsky entonces es recuperar estas imágenes y con caligrafía empezar a hacer anotaciones con los mismos textos de la prensa, en los idiomas originales, donde él toma el recorte. Por ejemplo, aquí está firmada la fotografía, dice fotografía por Manuel, algo dice allá abajo, y hay una leyenda completa, donde nos va a narrar en francés lo que está sucediendo, pero también sobre ella, sobre la misma fotografía, va a poner las consignas, como la imaginación al poder, como todo esto que estamos viendo sobrepuesto en la misma condición de los gritos o de las voces que están siendo en ese momento encarnadas. Entonces, me parece que es un viaje muy interesante al pasado, en una construcción que se vale de la fotografía, de la fotografía ajena, de la fotografía que ya pasó, que es una fotografía que tuvo un mensaje, y ahí dice May 68 y París 1968, y los colores empiezan a ser y aparecer de esta suerte como de construcción de una mise en abismo, de una puesta en abismo, de una cosa que se va a ir recreando en sí misma en la medida en que el artista hace un señalamiento y reconoce dentro de la imagen la posibilidad de un lenguaje distinto. Vamos adelante con Bogotá 68. Todos los continentes, y por eso me parece muy la posibilidad de mostrar este avance y este artista, porque vamos a ver cómo Marcelo va a hacer un señalamiento sobre los elementos, y si bien en la imagen pasada solo estaban las frases, aquí ya van a empezar a aparecer otras cosas. ¿Qué van a aparecer? Marcadas las manos derechas de los personajes, las manos en alto, con una tropicalización naranja. Bueno, en algunos es la izquierda, en otros la derecha, las astas de las banderas, y aquí hay una marcha de los estudiantes que fue bien importante para la historia colombiana, pero que evidentemente es el eco de la misma voz parisina, en este caso con una afectación de un gran trabajo social por la autonomía de las universidades. Si vemos el pie de foto, que también lo pone el mismo artista, vamos a darnos cuenta que la narración ya está en castellano, está en español. En 1968 los estudiantes colombianos se concentraron en Bogotá, a las afueras de la CSTC, que era la Congregación Sindical de Trabajadores, para hacer efectivo el llamado para la defensa de la autonomía universitaria. Y esto no se dio solo en Bogotá, se dio también en Cali, en Bucaramanga, y en ciudades del Atlántico. Vamos adelante porque nos faltan varias ciudades, porque quiero signar lo interesante de la visión de Bronsky. En esta llegamos a México. Esto tiene pues un asunto muy dramático, y es que
trae una imagen de una huelga en unos meses antes de la masacre de Tlatelolco, que es una de las grandes penas de ese 68, fascinante, y si se quiere, es el signo del 68 fatídico, porque después de estas manifestaciones, pues está pues ese tema de la idea de la represión descontrolada, y en la plaza de Tlatelolco, en la plaza de las Tres Culturas, pues se da esta masacre que es comparable pues con las peores tragedias que nos ha representado pues la represión en la humanidad. Aquí vuelve a salir el tema de los estudiantes son los que hacen esto, y lo que me interesa aquí mostrar también es la manera como la apropiación del artista sobre el archivo lo lleva a la construcción de un relato que empieza a sobreponer unas metáforas, y que en la medida en que se ven todas en conjunto nos lleva a una pieza total, que es esa pieza que él llama la serie El fuego de las ideas. Vamos adelante, por favor, vamos a Praga. Praga bueno, Pekín, Pekín. Aquí me parece interesante ver cómo el cromatismo, estas banderas hacen que este archivo ya se vuelva más pictórico. Yo pensé que me iba a encontrar con los grafos chinos, pero finalmente abajo en el pie de foto está en inglés. En las anteriores habíamos ya visto francés, castellano, y aquí vuelve el inglés como el idioma pues, universal que permitió conocer estas noticias. Arriba, a mano derecha, el libro rojo de Mao y esta revolución que está también mediada por las consignas que van a rondar el mundo, y que tiene que ver pues como con esta idea de la humanidad antes que el mercado. Vamos adelante, por favor, vamos a Praga, a la Primavera Praga, que también es otro de los eventos más importantes de este año para el mundo. También está asignado acá. Aquí hay una cosa muy linda, y es muy seguramente en la riviera de ese río, justo al lado del puente de Carlos, en esta ciudad espectacular, todavía siendo Checoslovaquia, es decir, no la República Checa, sino todavía estando junto la República Eslovaquia y la República Checa. Estamos viendo ya una marcha también mediada por estas mismas lógicas, en lo que va a constituirse un movimiento muy importante que va a dar pues un punto de partida para unos cambios bien dramáticos. Vuelve a aparecer el cromatismo sobre el blanco y el negro de la imagen, los textos con unas caligrafías muy particulares. Leemos paren los tanques, leemos paren la invasión, leemos todo lo que hay detrás de estas grandes preguntas sobre la libertad y sobre la vida. Vamos adelante, por favor, para la última imagen de la serie, que es una imagen bien dramática. Es una imagen de la ciudad de Dakar, en Senegal, y esta imagen pues es muy diciente. No quisiera yo ya hablar más, sino que veamos la imagen un momento y contemplemos esa imagen y ese cuerpo caminando por allá entre todos esos calzados. El poder de la imagen y el poder del archivo, y la capacidad de este mediador, del artista como mediador, de recuperar una información y volver a hacernos una narración en un viaje que hemos empezado con una línea horizontal, que después complejizamos con la línea vertical para llegar al plano cartesiano y para construir la ciudad y para construir la manera como vivimos juntos y cómo nos relacionamos. En ese orden de ideas quiero terminar esta charla con una columna. Vamos adelante, por favor. Esta imagen nos deja bastante dramáticos, pero entonces quiero volver sobre la fundación misma de la vida. Y esta columna de Frida Baranek me parece que es muy interesante, de la galería La Roche Rivas. Es una construcción eh, que se da en función de la superposición de elementos de residuo. En este caso son pequeños elementos de acero, como si se tratara de una juxtaposición de una construcción colectiva. En el caso pues de esta construcción
hay una superposición de elementos que va a ser una columna blanda, una columna penetrable, una columna que va a, evidentemente, a recordar el Partenón, pero también los Atlas y también pues las Cariátides y demás columnas que han sostenido la humanidad a través del tiempo, pero esta es una columna que parece más bien estar sostenida por el edificio que por ella misma. Y en ese orden de ideas, me gusta mucho la similitud que puede llegar a tener esta pieza con la misma columna con la columna de Tatlin, esa columna que habla desde el constructivismo ruso de la condición humana, de la manera como cada uno de nosotros puede llegar a ser un pequeño alambre que permite la construcción de un todo. Hasta aquí, con una hora exacta, dejo mi intervención. Me gustaría mucho poder responder algunas de sus preguntas y pues decirles muchas gracias por haber estado conectados y haber atendido el llamado en este momento. Me va a ayudar en este momento a mediar las preguntas Verónica. Si hay alguna, y si no, pues agradezco mucho la invitación nuevamente de Pinta. Eh, Agradezco mucho la invitación nuevamente de Pinta y pues un gran abrazo a los amigos que nos han acompañado hoy y a todos pues los que han hecho posible este encuentro. Diego nuevamente está con nosotros. eh, Hasta aquí entonces dejo yo. Me dice Verónica que no hay preguntas en este momento. Entonces lo que procedemos es a invitarlos a que recorran la feria, a que ingresen, a que vean la programación, a que estén pendientes también de los otros eventos que se van a tener y otras visitas guiadas que están programadas. Les agradezco mucho. Realmente ha sido un placer estar con ustedes esta mañana. Para nosotros, la tarde europea y evidentemente pues la mañana de América en general. Gracias a todos. Oscar, me escuchan, ¿no? Sí, señor. Eh, Nos encontramos ahora, me encuentro en el espacio 23 en Miami, que tenemos el lugar de la colección de Jorge Pérez, que hay una muestra de arte africano, que los que tengan la posibilidad de visitarla se las recomiendo. Acá tenemos otra visita guiada. Te quiero agradecer y te quiero felicitar porque me encantó la visita guiada. A mí personalmente también me hiciste ver cosas que uno siempre está atando, siempre uno en la cabeza va armando cosas y realmente me encantó escucharte. Así que yo creo que como la audiencia, yo también he disfrutado un montón de tu guía y de tu conversación. Te agradezco mucho y los saludos a todos. Gracias.